Ok, bien. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la corriente, de la expresión de la corriente de un transistor MOS. En la clase pasada lo que habíamos llegado era a esta expresión que estaba acá, en la cual la corriente de arrastre, en este caso habíamos visto electrones, era proporcional al ancho del dispositivo, era proporcional a la velocidad que tuvieran los electrones en algún punto I a lo largo del canal, y era proporcional a la cantidad de carga de inversión que hubiera en ese punto del canal. Si hacen memoria, cuando teníamos el capacitor MOS, la carga de inversión siempre era la misma abajo del canal. No había contactos de source y drain en los extremos, entonces para cualquier I la carga de inversión daba lo mismo, por eso siempre hacíamos referencia a la carga de inversión. No hacía falta especificar en qué lugar del capacitor MOS, porque en todos los lugares tienen la misma carga de inversión. Lo que se da en el transistor es distinto, porque yo ahora tengo dos terminales a ambos lados del dispositivo, a ambos lados del canal, y puedo variar la tensión, con lo cual los puedo acelerar. Entonces, eso va a crear cierta distribución de la carga de inversión, y por eso tengo que especificar el lugar donde lo voy a medir. Ok, entonces de esta ecuación es donde vamos a partir. ¿Sí? Y vamos a desarrollar, porque tal como les decía ayer, velocidad y carga no son dos variables que nos resulten cómodas para trabajar con un dispositivo. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es expresar la corriente en función de variables eléctricas, tensiones y corrientes. ¿Sí? Ok, entonces, lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, acuérdense que el campo eléctrico es menos la derivada de la tensión con respecto a la distancia, ¿sí? Electrostática. ¿Qué tensión? Bueno, lo que queremos ver es la tensión a lo largo de ese canal, ¿sí? Y vamos a ver que el campo eléctrico va a ser menos la derivada de la tensión que va surgiendo a lo largo del canal con respecto a la distancia, que acuérdense la habíamos llamado I. Y por el otro lado, la velocidad de los portadores es menos mu por el campo eléctrico, para el caso de los electrones. Y entonces ahí la expresión de campo eléctrico la vamos a reemplazar para que nos quede en función de la tensión. Entonces fíjense que de la ecuación original, que era W por la velocidad por la carga, esta velocidad la podemos reemplazar por la movilidad y por la derivada de la tensión con respecto a la distancia. Ustedes dirán, me quedó la derivada, no me quedó la tensión. Bueno, la tendremos que integrar, ¿sí? Pero es de la manera en que entra la tensión. Por lo menos ahora tenemos tensión y no tenemos más velocidad, ¿sí? Ok, entonces, paso 1, cuando reemplazamos la velocidad, la corriente nos queda W por la carga de inversión, por la movilidad, por la derivada del potencial en el punto específico del canal con respecto a la longitud. ¿Sí? Y esto era una corriente en este sentido. Acuérdense, el sentido de las X siempre lo tomamos hacia la derecha, con lo cual la corriente esta de arrastre que nosotros estábamos calculando también iba para allá, y de arrastre de electrones. Pero acuérdense que cuando tenemos el dispositivo, si bien la I de arrastre N va en esa dirección, que es la de las X, la corriente de drain entra y va hacia allá. O sea que la corriente de drain va a ser igual a menos la corriente de arrastre de electrones. ¿Sí? Convención, pero bueno, para tenerla en cuenta. Entonces,
la ID nos va a quedar menos W por mu, por la carga de inversión, por la derivada del potencial con respecto a la distancia. Y acá la otra cosa que nos tenemos que sacar de encima es la carga de inversión. Tenemos que ver cómo hacer para la carga de inversión pasarla a función de la tensión. Hay varias maneras de hacer eso. Lo que vamos a hacer es una expresión simplificada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es la carga de inversión, vamos a suponer que es constante, ¿sí? Y la vamos a calcular como el promedio de la carga de inversión que tenemos cerquita del source y la carga de inversión que tenemos cerquita del drain, ¿sí? Es decir, en función de la distancia, si nosotros suponemos que QI es una función de Y, cuando Y vale 0, estamos en este extremo del canal, ¿verdad? Estamos en el drain. Y cuando I vale L, estamos en esta otra parte del canal, es decir, en el drain. Entonces, una aproximación es decir, bueno, no sé cuánto vale la carga en algún lugar del canal, pero tomo un promedio entre lo que tengo en el source y lo que tengo en el drain. Ok, ¿cuánto vale la carga en el extremo del source y en el extremo del drain? Bueno, ahí es más fácil porque puedo utilizar las ecuaciones que había desarrollado para el capacitor MOS. Fíjense que en este lugar la carga de inversión es en 0, digamos, QI en 0, es menos C del óxido por la tensión que yo tengo aplicada sobre el capacitor menos la tensión de umbral. Y la tensión que tengo aplicada de este lado, fíjense que arriba estoy aplicando BG y acá en este lugar estoy aplicando BS. ¿Sí? Entonces voy a tener menos C del óxido por BG menos BS menos BT. ¿Sí? De esa manera saco cuánto vale la carga de inversión en ese lugar. Y del lado del drain es lo mismo, lo que pasa es que ahora la diferencia de potencial que veo ahí es BGD. Acá veía BGS, del lado derecho, entre el gate y el drain, lo que tengo es BGD. Entonces le resto la B de umbral, lo multiplico por menos C del óxido, y ahí me da cuánta carga de inversión tengo en ese lugar y cuánta carga de inversión tengo en ese otro lugar. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar este promedio. Bueno, vamos a hallar ese promedio, vamos a cambiar de pantalla. Entonces tenemos la carga de inversión en 0, esto sería en el source. ¿Sí? A ver si aparece ahí. ¿Ven algo escrito? Todavía no, ¿no? No, todavía no. Ok. Yo acá estoy escribiendo, no sé qué. Ahí está. Ok. Entonces, la QI en 0 nos queda menos C del óxido por BG menos BS menos la B de umbral. En el drain
la carga en L es menos C del óxido, BG menos BD menos B de umbral. Entonces yo ahora tengo que hacer la carga de inversión, la voy a aproximar como un medio por la suma de esto. O sea que me va a quedar menos C del óxido por, fíjense que me va a quedar 2BG menos 2BT menos BS menos BD. Es decir, me va a quedar menos C del óxido sobre 2BG menos BS menos BD menos 2BT. Ok, perfecto. Ahí tenemos una expresión para la carga de inversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso ahora? Bueno, ahora acuérdense que la corriente de drain era menos W por mu n por la derivada de phi con respecto a I por la carga de inversión, que es menos C del óxido sobre 2 por 2BG menos BS menos BD menos 2BT. ¿Sí? Entonces, bueno, esos dos menos se simplifican. El diferencial de I me lo voy a llevar para el otro lado, entonces me va a quedar ID diferencial de I. Y de este lado me va a quedar mu n por C del óxido por W dividido 2 por, en realidad el 2 lo puedo meter acá adentro, me va a simplificar la vida, me va a quedar BG menos un medio de BS menos un medio de BD menos BT. Diferencial del potencial. ¿Sí? Ok, entonces fíjense que me quedó diferencial y diferencial, la forma de sacarme de encima los diferenciales integrando. Ahora, ¿entre qué integro? Bueno, la corriente diferencial de I, ¿entre qué lo voy a integrar acá? Lo voy a integrar entre 0 y L. ¿Sí? ¿Y qué me va a dar? Simplemente la corriente. La corriente por L, perdón. ¿Sí? Como la corriente no depende de la distancia, es la corriente lo puedo sacar afuera por la integral del diferencial de I entre 0 y L, me queda la corriente por L. ¿Sí? Y del otro lado voy a tener que hacer mu por C del óxido, este mu es de los electrones, por W, por la integral de BG menos un medio BS menos un medio BD menos BT, diferencial del potencial. Y este lo voy a integrar entre el potencial del source y el potencial del drain, porque en cero tengo un potencial que es el potencial del source, y al final del canal tengo el drain con su potencial B-drain. ¿Sí? Entonces, fíjense, la ID por L me va a quedar mu por C del óxido por W, y acá simplemente como ninguna de estas tensiones depende del potencial del canal, me va a quedar BG menos BT menos un medio de BS más BD por BDS. ¿Sí? Entonces, si la trabajo un poquito más, la corriente ID
me va a quedar mu por C del óxido por W dividido L, y acá me va a quedar, fíjense, BG menos BT por BDS, menos 1/2 de BS más BD por BD menos BS. ¿Hasta ahí estamos? Este término que está acá, fíjense, BS más BD por BD menos BS, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar BS por BD menos BS cuadrado más BD cuadrado menos BSBD. ¿Sí? Este y este se van, me queda esto de acá. Así que ID me queda mu por C del óxido por W sobre L. Y acá me queda BG menos BT por BDS menos 1/2 por BD cuadrado menos BS cuadrado. Y ahí está. Ahí está la expresión de la corriente. ¿Sí? ¿Eso es para mu tanto N como P? Esto es para, en este caso tiene un mu n porque estamos hablando de un dispositivo tipo N. Después vamos a ver que para el caso de un transistor tipo P es exactamente lo mismo, pero con la movilidad de los huecos y con un signo menos porque la corriente va para el otro lado. El desarrollo es exactamente el mismo. ¿Sí? Ok, bien, entonces llegamos a la expresión de la corriente. Esta es la corriente de drain para el transistor MOS. Perfecto, entonces, ¿cómo empezamos a darnos cuenta de qué es esto? ¿Sí? Bueno, un experimento que podemos hacer es decir, ¿qué pasa si tomamos BD y BS pequeñas? ¿Sí? Si las tomamos pequeñas, no quiere decir cero, quiere decir pequeña. Si es pequeña, entonces BD al cuadrado y BS al cuadrado las puedo despreciar. ¿Sí? Si BD y BS es muy chiquita, el cuadrado va a ser despreciable. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, la parte derecha de la ecuación se me va y la corriente en ese caso me quedaría mu n C óxido W sobre L por BG menos BT por BDS. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tenemos, esto corresponde a un dispositivo en el cual ustedes tienen source y drain, y acá tienen una tensión de gate. Si yo ahora les digo que esto es una caja negra, lo que está dentro de esa caja ustedes no lo pueden ver. Yo les doy estos dos terminales nada más. Y ustedes se tienen que conectar ahí y tienen que hacer un ensayo para ver qué hay adentro.
¿Qué les parece que vamos a observar ahí? O sea, vos que medís tensión en esos dos terminales. Vos aplicás una tensión entre drain y source y medís la corriente que entra acá, llamémosla I de drain, ¿no? Ponés una tensión y medís la corriente. Y vas a medir una corriente que calculo yo va a ser mayor de acuerdo a la tensión, bueno, sí, menor, de acuerdo a la tensión que vos le estés dando. O sea, lo que vas a hacer es controlar la corriente, Vos decís ¿no? que si le pongo mayor tensión, me va a dar mayor corriente. Sí, no estoy seguro si es mayor o menor, pero lo que dijiste, si vamos, ¿qué medimos ahí? Yo calculo que vas a medir una corriente que va a variar de acuerdo a la tensión que vos le estés dando. No sé si estoy diciendo una obviedad o... Seguro, pero no me estás diciendo nada, porque le Ah, estás variando la tensión y te va a variar la corriente, y sí, digamos, salvo que no haya corriente, si vos le ponés tensión, la corriente va a variar. La pregunta es bueno, ahí cómo, por y la... la respuesta la tienen acá, no tienen que ir muy lejos. Fíjense qué variables utilizan ustedes. BDS y se fijan la corriente ID. Es proporcional. Es proporcional. ID es proporcional a BDS. ¿En qué elemento pasa eso? Una resistencia. Una resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia en este caso? Por W UN por ser el M óxido por las dióxido dimensiones. sobre omega L, BGM. ¿no? Claro, todo ese cosa. Eso. ¿Sí? Fíjense que yo, como estoy operando este dispositivo, la DG no es mía. La DG la maneja alguien más. ¿Sí? Entonces yo no la veo, pero ¿qué efecto tiene? Y bueno, me está modulando la conductividad del canal. Entonces yo estoy viendo cuando yo ahora hago mi gráfico ID versus BDS, ¿no? Obviamente que si la tensión de gate es igual a la tensión de umbral, la corriente va a ser 0. Entonces, para BG menor o igual que BT, la curva es 0. Eso se llama corte. El dispositivo está en corte porque no tiene corriente, ¿sí? Ahora, si yo pongo un poco más de tensión, tal que BG menos BT sea un poco más grande de 0, ahí voy a ver que ID va a ser proporcional a BDS. ¿Sí? Si agrando un poco, supónganse esto podría ser BG igual 1 volt. Le pongo un poco más de tensión y voy a ver una curva así, BG igual 2 volt. Y así voy a ver una familia de curvas que son rectas básicamente, ¿sí? Mientras esta tensión sea pequeña, BDS sea pequeña, lo que yo estoy viendo es una resistencia controlada por tensión. Es decir, yo voy cambiando BG y lo que voy haciendo es que la resistencia que ve la persona que está del otro lado, ¿sí? Esto sería como ustedes tienen, acá tienen el source, acá tienen el drain, y entre medio tienen un potenciostato que es función de BG. Yo cambio BG y cambio esa resistencia. ¿Sí? Y de hecho, vamos a cambiar de pantalla.
fíjense, acá tenemos un circuito con un transistor. Tenemos una cierta VGS, una cierta VDS. Fíjense acá abajo, ahí donde dice punto model, ahí está listado el modelo del transistor de tipo N y el modelo del transistor de tipo P. Están los dos, ¿sí? Entonces yo acá declaré el NMOS, el nombre que le doy, y después viene toda la descripción. Entre los factores de la descripción hay uno que es el nivel, que ese es el tipo de modelo. Fíjense, cosas que ustedes reconozcan, T del óxido. ¿Sí? Ahí les da el T del óxido, 9 nanómetros. Y la tensión de umbral, fíjense que la tensión de umbral es algo que también uno puede ver ahí, PT0. ¿Sí? Después, este factor Kp que uno ve acá, ese Kp típicamente es 1/2 de mu por C del óxido por W sobre L. Entonces, fíjense que uno puede hacer la prueba acá. Están viendo la pantalla en Spice, ¿no? Ok. Sí. Sí, sí. Miren, podemos editar esto y le podemos decir BDS, dijimos que la íbamos a variar poquito, así que le vamos a dar 100 milivolts, ¿sí? Y a la VGS la vamos a variar entre 0 y 4 volt en pasos de 0,5. Entonces lo mandamos a simular acá y nos fijamos la corriente del drain, que es la que entra ahí, y efectivamente, fíjense lo que sucede. Son razonablemente, quizá a la de abajo se le ve un poquitito de curvatura, pero son razonablemente curvas de resistencia. ¿Sí? Es un dispositivo bastante lineal en esa zona de operación. Este archivo después yo se los paso si pueden simularlo ustedes y pueden ver otras cosas. Si uno acá le da menos rango todavía, 50 milivolt, fíjense que esto va a ser más recto todavía. ¿Sí? Estamos con tensiones muy pequeñas de BDS. Y acá la VGS la tenemos en 0 volt, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y 3,5. En realidad tendría que haber una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Esta es 0, pegada al eje, sin corriente. Y la última es la de 4 volt. Fíjense que acá uno también podría explorar un poquito más finito, decir, bueno, a ver, vamos a hacer las VGS más chicas, a ver si yo puedo hallar la tensión de umbral. Porque la tensión de umbral tiene la característica de que hasta que yo no la paso, la curva me queda pegada contra el borde. Entonces, fíjense, acá estoy variando VGS entre 0 y 1 volt en pasos de 0,1. La más grande va a ser 1 volt, 0,9, 0,8, 0,7, y fíjense que ahí ya después dan todas 0. Con lo cual, la tensión de umbral va a ser, seguro es un poquito más chica que 0,7. 0,7 tengo corriente, la ven ahí abajo, donde tengo el mouse. Para 0,7 todavía hay, pero para 0,6 ya no hay. Si quisiera ver un poquito más finito, bueno, tendría que buscar entre 0,6 y 0,7 a ver en qué punto la corriente se corta, y ahí lo vería. Que de hecho acá lo podemos hacer, porque para eso están los simuladores. Busco entre 0,6 y 0,7 en pasos de 0,01, y ahí puedo buscar qué pasó acá. Me está dando, está bien, todas las corrientes son muy chiquitas.
Esperen que le pongo un poquito más de... Ok, a ver, vamos a hacerle un barrido un poco más finito a esto, un poco más entre 0,5 y 0,8, a ver qué me da. Ok, fíjense, 0,8 y estoy yendo en pasos de 0,01, ¿sí? O sea que esto es 0,8, esto es 0,79, ¿verdad? 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 63, 62, por ahí ya tengo una corriente casi despreciable. Fíjense que digo casi despreciable, pero no es nula, ¿sí? Es casi despreciable. Ok, entonces aquí podría asumir que en 0,62, 0,63 tengo mi tensión de umbral, ¿sí? Ok, fantástico. Bueno, este archivo después se los voy a pasar. Vamos a volverlo a los valores. 100 milivolt, eso está bien. 0 y 4 volt en pasos de 0,5. Y nos vamos a quedar con esta, que era la última. ¿Sí? Recién estábamos mirando acá, bien pegadito acá abajo. El modelo este predice que cuando yo tengo la tensión de umbral, la resistencia es 0. La resistencia es infinito y no pasa corriente, ¿sí? De acuerdo al modelo que nosotros establecimos, sucede eso. Tensión de gate igual tensión de umbral, corriente 0. En realidad hay una corriente que es extremadamente pequeña, y hay modelos para modelar esto, y de hecho este simulador lo tiene, por eso no nos daba exactamente 0. Si ustedes le ponen tensiones menores a la de umbral a este dispositivo, les va a dar corriente. ¿Cuánto va a ser esa corriente? Nanoamper. Ustedes dirán, bueno, eso es despreciable, es casi 0. Bueno, es la corriente con la que andan los dispositivos electrónicos de bajo consumo. Los relojes, por ejemplo, toda la electrónica de bajo consumo funciona por debajo del umbral. En ese rango que ahora estamos despreciando, ahí funciona toda una familia de electrónica que ha tenido mucho auge últimamente porque uno quiere usar dispositivos electrónicos que andan con baterías chicas. Para los efectos de este curso vamos a sobresimplificar. Nosotros vamos a decir tensión de gate menor que la de umbral, igual o menor a la de umbral, la corriente es 0. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esta zona en la cual tenemos una resistencia lineal se llama triodo. ¿Sí? Ok, entonces acá vamos a parar porque se nos va a acabar el tiempo y la seguimos en 10 minutos.